Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio en este lunes 30 de enero. Ya gracias a Dios de nuevo en nuestra casa aquí en Santa Tecla, después de esa muy bonita experiencia de excursión que hicimos el fin de semana hacia Guatemala. Visitamos la capital, Antigua y Panajachel, y estamos listos, invitados para el día 25 y 26, que vamos con una nueva en favor de conseguir fondos para el Hogar San Pedro Claver de Armenia. Si no se fue con nosotros esta vez, acompáñenos, y si tiene algún invitado, alguna persona, ayúdenos. Y de esta manera vamos a estar colaborando con el Hogar San Pedro Claver de Armenia, el asilo, le decimos, el asilo de Armenia. El día de hoy vamos a escuchar a Monseñor Romero, a retomar, porque acuérdense que los domingos hacemos una pausa y estudiamos la homilía que corresponde a ese día. Por eso hoy vamos a retomar la homilía de lo que dejamos el día sábado. Esta homilía del 16 de diciembre de 1979. Homilía que se llama La alegría de su liberación para todos los hombres. Y hemos estudiado ya los tres pensamientos. Ya hemos estudiado de Monseñor Romero lo que significa la alegría. Hemos estado avanzando sobre el tema de la alegría vista desde Juan Bautista. Y como decíamos que la alegría es una actitud de un deseo de liberación. Quien no desea la liberación está blasfemando, recuerde esa frase. Y también que si Juan no se vende a nada ni a nadie, entonces la iglesia tampoco se vende y usted y yo tampoco vamos a estar en venta. O sea, nuestra idiosincrasia de cristiano, nuestra modalidad, nuestro talante, como John Sobrino traducía el talante como modito, el modito de ser cristiano, no nos permite estar en venta. Y esto es maravilloso. Hoy el avance que vamos a tener en esta homilía tiene que ver con el tema de la conversión. Conversión personal, conversión institucional y de todas las esferas. No solo conversión yo, me encuentro con Dios y qué belleza. No, yo que tengo un poder en el gobierno, en la sociedad, que tengo un capital económico, yo desde cualquier ámbito debo encontrarme con Dios y cambiar de actitud. De ahí vamos a tocar temas como el tema de la usura, como el tema de la tenencia de la tierra, como el tema de la riqueza. Y también, sí, el personal. Yo que soy borracho, debo convertirme. Yo que maltrato a la gente. Sí, eso. Pero la conversión no es solamente de una persona, sino de las instituciones, de las personas pudientes. De esto vamos a hablar. De tal manera que la frase del día para hoy, la frase dice lo siguiente: cada uno debe ser un hombre, una mujer crítica. Por sus frutos se conoce el árbol. Miren qué produce y critiquen de acuerdo con las obras. Al gobierno, a la organización política popular, al partido político, al grupo tal. No se dejen llevar, no se dejen manipular. Son ustedes, el pueblo, el que tiene que dar la sentencia de justicia a lo que el pueblo necesita. Y vienen los aplausos de Monseñor. Porque la conversión no solamente yo me encontré con Dios y soy feliz ahora, no. El partido político, la institución, los gobiernos, la riqueza, los ricos, la oligarquía, etcétera, todos y todas llamados a vivir una experiencia de conversión. De esto va a hablar Monseñor Romero el día de hoy en esta homilía del 16 de diciembre de 1979. Oigamos a Monseñor. Y llamaba Juan a todos y les exigía un compromiso personal de justicia. La conversión es algo personal, así como el pecado también es algo personal, y solo tiene que purificarse un hombre cuando el hombre mismo se arrepiente y busca los caminos de la justicia. No bastan mensajes y proclamas de buena voluntad. Juan solo bautizaba a los hombres que de verdad habían roto con el pasado, y de aquel pasado del que rompía la conversión exigida por Juan Bautista,
se encontraron muchos en el grupo de los apóstoles del Señor. La iglesia ha nacido de pecados, queridos cristianos. La iglesia es santa porque lleva el Espíritu de Dios que la anima, pero es pecadora y está necesitada de conversión porque la componemos nosotros los hombres mal inclinados y a veces con un pasado que tal vez nos avergüenza, pero que una vez que nos hemos convertido tratamos de seguir al Señor. No es que ya lo sigamos con perfección, pero el que robaba, póngase a trabajar. ¿Cómo podíamos continuar esta frase de San Pablo? El que era malo puede comenzar a ser bueno y será feliz. La felicidad que no encontró robando, ni extorsionando, ni haciendo el mal, torturando, todo ese pasado no podía dar felicidad, ni podía ser solución de la patria. Conviértase y encuentra que la felicidad es colaborar con amor por el bien de todos. La conversión lleva a compartir. El que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, participe aunque sea de lo poquito que tiene. Esto es una sociedad solidaria. Es la que la iglesia promueve, preocupada por dar a todos lo necesario y no aceptar ciegamente la diferencia nacida del dinero o de la fuerza. De la gente, decía Juan Bautista, y la iglesia repite: no abusen. No hay hombres de 2 categorías. No hay unos que han nacido para tenerlo todo y dejar sin nada a los demás, y una mayoría que no tiene nada y que no puede disfrutar la felicidad que Dios ha creado para todos. Esta es la sociedad cristiana que Dios quiere, en que compartamos el bien que Dios ha dado para todos. ¿Creen ustedes, hermanos, que es cristiana la actitud de algo que me llegó cuando venía hoy a misa? Un telegrama: ruégole en homilía domingo, como defensor de la justicia, ataque el pecado de usura según el Evangelio a un matrimonio empleado público por 3 meses. Un abogado les ha embargado en 4 años, a pesar de haber descontado 2.574 colones, y no quiere atender a las súplicas de retirar el embargo. Esto es infernal. ¿Cuánta conversión se necesita en todo esto? La conversión será duradera y profunda si somos capaces de sacar nuestra falsa manera de ver el mundo y a los hombres. Quiero insistir en esto, hermanos, porque yo creo que lo que hoy más necesita un salvadoreño maduro es sentido crítico. No estén esperando hacia dónde se inclina el obispo, o qué dicen otros, o qué dice la organización. Cada uno debe ser un hombre, una mujer crítica. Por sus frutos se conoce el árbol. Miren qué produce y critiquen de acuerdo con las obras. Al gobierno, a la organización política popular, al partido político, al grupo tal. No se dejen llevar. No se dejen manipular. Son ustedes, el pueblo, el que tiene que dar la sentencia de justicia a lo que el pueblo necesita. No es. Por eso, cada uno tiene que ver al mundo con sus propios ojos y tiene que prescindir del ambiente en que se encuentra. Yo pienso cuántas pobres empleadas tienen que pensar como piensan sus señoras. No tiene que ser así.
tiene que pensar libremente, y así se manipulan muchedumbres porque se les tiene cogido del hambre a mucha gente. Hay que saber criticar y ver al mundo y a los hombres con criterios propios, y un cristiano tiene que aprender a afinar sus criterios cristianos. El rico tiene que criticar el ambiente de ricos, el porqué de sus riquezas y por qué a su lado hay tanta gente pobre. Si es un rico cristiano, allí encontrará el principio de su conversión en una crítica personal: ¿por qué yo rico y por qué a mi alrededor tantos hambrientos? El esposo infiel se convertirá y será un esposo modelo. Tome conciencia de su machismo y por qué no es capaz de tener con su esposa unas relaciones de adulto maduro cristiano. Lo que yo quiero decir con todo esto es que no vivamos de lo que dicen los otros, que no vivamos del ambiente. La conversión que Juan Bautista pide era a cada hombre: ¿de dónde vienes? ¿Del ejército? Pues si quieres entrar en el reino de Dios, tú piensa en esto y conviértete al Señor. ¿De qué grupo vienes? ¿De los publicanos? ¿De las rameras? No importa, comienza a ver al mundo con tus ojos de hijo de Dios y no sigas haciendo lo que estás haciendo. Hermanos, ¿a cuántos está perdiendo el pecado del ambiente? Está privando a los hombres de su propio criterio. ¿Y a cuántos está llevando a sospechar de otros, hasta del obispo, porque creen que piense como ellos o ellos pensar como el otro? No, yo les ofrezco aquí unas reflexiones a la palabra de Dios, con el fin de que cada uno de ustedes asimile y desde su propia personalidad actúe como cristiano, si de verdad quiere hacer honor a la fe que profesa y no ser víctima del manipuleo ni del ambiente. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este lunes 30 de enero. Ya solo nos queda el día de mañana para terminar con nuestro primer mes del año. El primer mes de 2023 se nos ha ido, solo nos queda mañana. Quiero comentarles que en las lecturas del día de hoy vamos a tocar, quizá por primera vez en este programa, en este canal, algo bien delicado sobre el tema de la liberación. Quiero recordarles que yo soy de la línea de la teología de la liberación. Por eso no es común que usted me vea estudiando, proponiendo, analizando, reflexionando, predicando, si usted lo quiere enseñar así, algo conservador. Estoy lejos, bastante lejos de lo conservador. La teología de la liberación ha dado muchos frutos en muchos países. Y cuando estudiamos a Monseñor Romero no lo podemos catalogar como algo conservador. Monseñor fue eminentemente liberador. Fíjese que en las lecturas de hoy continuamos con el orden, porque nosotros seguimos estudiando el orden de las lecturas como lo propone la Iglesia, y hoy nos manda a leer Hebreos capítulo 11, versículos del 32 al 40. Hay una conexión entre el Evangelio y esta carta, documento, homilía a los hebreos. Hoy espero que entremos en detalle en esta coordinación, vinculación entre los dos textos que son los que la Iglesia nos propone.
Hebreos 11, 32 al 40 dice lo siguiente: hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros, hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos. Pero otros fueron tundidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los cerraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos de pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si usted no es de las personas que lee frecuentemente el Nuevo Testamento, si es de los que le da el mismo sentido al Antiguo y al Nuevo Testamento, le quiero recomendar que lea y relea este trozo del capítulo 11 de Hebreos. Fíjese cómo logra el autor de esta carta, documento, homilía a los hebreos, cómo logra hacer un resumen de la vida de las personas que fueron fieles a Dios. La lista es grande y lógicamente no va a dar todos los nombres. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Los profetas son más de 20 que dejaron escritos para que los pudiéramos reflexionar. Cada profeta no murió de gripe, no, murió asesinado. Para ponerles un ejemplo, el profeta Isaías, cuenta la tradición, que Isaías salía a hablar, a enseñar, y cuando asomaba el peligro, él tenía un escondite, un tronco de árbol podrido. Y un día, uno de los que lo escuchaban lo delató. Los enemigos vinieron y agarraron una sierra entre dos y partieron ese árbol en donde estaba escondido el profeta Isaías. Isaías fue partido en dos. La suerte de los que han sido fieles es cruel. La suerte de los que han sido fieles en el seguimiento, como San Pedro y San Pablo y otros, son miles o millones de cristianos y cristianas que han sido vilipendiados por ser fieles. Pero Hebreos da una esperanza. Dios no quiso premiar a estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, sino que viene en persona Jesús, viene en persona Dios, y el mismo premio que les da a ellos nos lo da a nosotros, a usted y a mí. La misma salvación. No me da a mí un poquito de salvación y a Sansón y a Jefté y le da más. No, la misma salvación. Esto se parece a aquella parábola de los trabajadores de la viña. El que fue contratado temprano, a media mañana, a media tarde, y al final del día, y a todos les da lo mismo. A todos nos da la misma salvación. Yo les decía que hoy vamos a tocar un tema complicado, delicado,
Y hay que hacerlo desde la teología de la liberación. A propósito de que en la primera parte hemos escuchado a Monseñor Romero con la homilía del 16 de diciembre en el tema de la conversión. No es cualquier cosa la conversión. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Es grande. El relato ya lo conocemos. Voy a leer todo y vamos a tratar de hacer también la sinopsis. Un poquito, aunque sea cortita, pero vamos a hacer sinopsis. Marcos 5, del 1 al 20 dice lo siguiente. Pasaron a la otra orilla del lago, al territorio de los Gerasenos. Al desembarcar, le salió al encuentro desde un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Habitaba en los sepulcros, nadie podía sujetarlo ni con cadenas. En muchas ocasiones lo habían sujetado con cadenas y grillos, y él los había roto, y nadie podía con él. Se pasaba las noches y los días en los sepulcros o por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, se puso a correr, se postró ante él y dando un fuerte grito dijo: ¿Qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios, te conjuro que no me atormentes. Porque le decía: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Contestó: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara de la región. Había allí una gran piara de cerdos pastando en la ladera del monte. Le suplicaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les contestó, él se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos. La piara se precipitó al lago por el acantilado y unos 2000 cerdos se ahogaron en el agua. Los pastores huyeron y lo contaron en la ciudad y en los campos, y la gente vino a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y al ver al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio, al mismo que había tenido dentro la legión, se asustaron. Los testigos le explicaban lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos, y empezaron a suplicarle que se marchara de su territorio. Cuando se embarcaba, el que había estado endemoniado le pidió que le permitiera acompañarlo, pero no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo. Se fue y se puso a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a ver. Antes de hacer la sinopsis, quiero que nos metamos, que hagamos el ejercicio de incrustarnos en ese ambiente. Imagínese usted, según Marcos y según Lucas, es un endemoniado. Según Mateo, son 2. Ya vamos a ver si hablamos sobre esto. Están a la otra orilla del lago. Estuvimos estudiando el sábado esa tempestad calmada. Y les hice, en esa ocasión les hice una recomendación. Que no solo pensemos que realmente hubo una tormenta real, física, como le llaman meteorológica. Está bien, es posible. Es posible que no haya habido tal tormenta, que la tormenta sea otro tipo de cuestión, como la persecución del Imperio Romano hacia la comunidad cristiana, la persecución del mundo judío hacia las comunidades pequeñas cristianas. Hoy vamos a hacer lo que podemos llamar una alegoría en el contenido de esta carta, de este Evangelio de Marcos. Si usted quiere, igual que el sábado, siga pensando en que hay un endemoniado o 2 endemoniados, como lo dice Mateo.
Pero tome en consideración, ahí viene el tema desde la teología de la liberación, que es posible hacer una analogía, sustituir este personaje por otro personaje. Aquí vamos al punto. Vayamos al diálogo entre Jesús y el endemoniado o los endemoniados según Mateo. Jesús, según los evangelios, los 3 sinópticos, le ha dicho al demonio: sal de ese hombre. El endemoniado se postra, se hinca. Fíjese que era violento, pero ante Jesús se hinca y le dices: ¿qué tienes contra mí, Hijo de Dios Altísimo? El demonio reconoce quién es Jesús. Por Dios, te conjuro que no me atormentes. Hay un diálogo. Mire la actitud de Jesús. ¿Cómo te llamas? No le dijo cómo se llaman ustedes. ¿Cómo te llamas? Es una persona. Jesús está preocupado por la persona. Me llamo Legión. Hagamos la alegoría. Cuando Marcos mete esa palabra legión, podría haber dicho muchedumbre, podría haber dicho cantidad grande, somos varios. Me llamo Legión. Esa palabra legión significa, vamos a hacer la alegoría, significa ejército. Y en el tiempo de Jesús no hay 2 ejércitos, hay un solo ejército, el de los romanos. Entonces, hagamos la alegoría. El endemoniado o los endemoniados es la comunidad cristiana. Los demonios, no se asusten, los demonios, la legión es el ejército y el imperio romano. Voy a tener un poco la reflexión. Quiero que a la hora que hacemos esta alegoría, quiero que usted también se ponga en el lugar de Monseñor Romero, para los que ya llevan tiempo estudiando a Monseñor en este programa o en otros programas. Monseñor Romero tenía clarito que los problemas del pueblo no estaban solamente en el pueblo. Los problemas del pueblo estaban también en el gobierno. Los problemas del pueblo estaban también en la legión. Y se lo digo con categoría. Categóricamente les digo, identificar dónde está el problema es la mitad de la solución. Marcos presenta a un endemoniado y que revela el nombre Legión. El problema en la alegoría, el problema de la comunidad, el problema del endemoniado es la legión. Ahora viene la conclusión. Hay una persona que se llama Jesús y que tiene el poder de acabar con esa legión, con ese ejército romano, con ese imperio romano. Aquí viene la conclusión de la alegoría. Si la legión es el imperio romano, el ejército romano, entonces cuando el endemoniado le dice: no nos saques de la región, no nos saques de la región, déjanos en la región, y le dice: déjanos que nos metamos en esos cerdos. Mire, estudiar este evangelio en clave de liberación, como estoy tratando de hacer este ejercicio el día de hoy, requiere que movamos nuestro cerebro, de lo contrario no lo vamos a comprender.
déjanos que nos metamos en esos cerdos. Los cerdos eran los animales despreciados de la cultura hebrea, pero producían dinero. Se habla que la piara era de unos 2000 cerdos. Perdón, ¿quién en el pueblo de Israel podía tener 2000 cerdos? Por favor. Sigamos con la alegoría. El endemoniado es la comunidad. La legión es el ejército romano. Y los cerdos, no se me enojen, los cerdos son la propiedad privada. Son el negocio, lo que produce plata, lo que produce riqueza. Déjanos que nos metamos ahí. Y aquí vamos a concluir. Jesús lo permite. La legión se incrusta en los cerdos y los cerdos se tiran al mar. 2000 cerdos. El final de este ejercicio de liberación es que Jesús tiene el poder de acabar con esa legión y de acabar con esa propiedad privada que oprime, que explota, que margina, y todos, y aquí viene la comparación, seguimos con la alegoría, todos llevan la misma suerte que el faraón y sus tropas en Egipto. Todos se ahogaron en el mar. Fíjese que Mateo presenta este relato con otro nombre, Gadara. Nosotros decimos Gerasa o Gadara. Marcos y Lucas presentan el nombre Gerasa, Gerasenos. Pero de Mateo nos sirve mucho porque él dice que Gadara, en este caso es Gerasa, es una región frente a la Galilea. Esto nos lo explica Lucas. Navegaron hasta el territorio de los Gerasenos, que queda enfrente a Galilea. Es una tierra pagana. Marcos presenta que es una persona, Lucas que es una persona, Mateo presenta que son dos personas. O sea, Mateo está interesado en resaltar, porque Mateo tiene la intencionalidad de decir que la iglesia es el nuevo Israel. Entonces, la iglesia no la hace una persona, la iglesia la hacen dos o más. Entonces, la comunidad está atormentada, los dos. Esta es la importancia de Mateo. El evangelio termina diciendo que el ex endemoniado le pide a Jesús que lo deje acompañarlo. Jesús no se lo permite y le dice: vete a tu casa y cuenta lo que has vivido. Y ese hombre se convierte en un predicador por toda la Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Las 10 ciudades conocidas hasta entonces escucharon al ex endemoniado que por ahí anda un Jesús que mandó a los malos espíritus, a la legión, meterse en unos cerdos y los cerdos se ahogaron. Quédese usted con la versión que usted guste. Puede quedarse con que realmente era una persona endemoniada o haga la analogía que acabo de presentarles. Les reitero, ojalá se suscriba al canal y sigamos haciendo más grande este ejercicio. Bendiciones para todos y para todas.